Transmite LRG 314, Radio Divina Providencia, FM 97.3 MHz, con estudios en calle Primeros Pinos 265, en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de la capital de Neuquén, Patagonia, Argentina. Existía la palabra era Dios y estaba junto a Dios. La palabra era la luz que ilumina a todo hombre. Porque en el principio existía la palabra, que estamos en Misionando la Palabra, encarando con Juanpi la cuarta entrevista del equipo de animación bíblica de la Pastoral Nacional, y vamos a entrevistar hoy al Padre Obispo Roberto Chovy Álvarez. Pensaba, Juanpi, presentate. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Lucre. Ahí también Daniel, que nos acompaña en el estudio. Y bueno, al Chovy, que está ahí también escuchándonos. Hoy nos vamos de nuevo al mar. Al mar. La entrevista anterior estuvimos en el mar, pero otro mar. Ahora nos vamos al mar más frío. Nos vamos a Comodoro Rivadavia. ¿Dónde estás, Padre Chovy? Estoy en Puerto Madryn y amenazado de que no se me note la tonada cordobesa de Juanpi. Así que yo no sé si te vas al mar o te vas a las tierras de Córdoba, porque la tonada es de Peperina. A la sierra. Bueno, acá lo vamos a presentar al Padre Roberto Chovy Álvarez. Él es obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, miembro de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Animación de la Pastoral Bíblica. Fue profesor de Introducción a la Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de Córdoba, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de Córdoba. Seguro que tiene mucho más para decir de su currículum, pero lo dejamos ahí, porque él dice que es un eterno estudiante, amante de la palabra. Y aparte los currículos son aburridísimos. Muy bien, pero nosotros teníamos que hacer, la cosa formal para que sepan acá en nuestra diócesis y donde nos escuchen con quién estamos hablando. Bueno, vamos a empezar, dado que hoy estamos cerrando este ciclo de entrevistas, vamos a repasar un poco y a insistir con una pregunta que venimos haciendo, pero es para que nos quede bien claro el concepto de animación bíblica pastoral. Con tus palabras, Padre. Sí, la animación bíblica pastoral, con mis palabras, que no son las técnicas que le puede dar Dodo Lavero o el obispo Mar del Plata, que sabe mucho más que yo, es el discernimiento pastoral y espiritual centrado en la palabra. O sea, no es hacer atravesar por la palabra el comienzo, el medio y el fin de toda acción pastoral y también de todo itinerario espiritual, ¿no? O sea, no es dejar de poner la palabra, como se decía en la teología, como dicta probancia, hago todo y después busco un texto que la justifique, y dejar de pensar que la palabra me hace rezar un ratito y después decidimos las cosas que no tienen que ver con lo que hemos rezado, ¿no? O sea, eso que atraviesa la médula de la pastoral, la espina dorsal de la pastoral y de la vida espiritual, que nos obliga todo el tiempo a zarandear nuestras prácticas pastorales y nuestra vida espiritual también, ¿no? El otro día también hablábamos de la diferencia que existe con pastoral bíblica, ¿no es cierto? Sí, porque la pastoral bíblica no necesariamente tiene en el centro la pastoral en el fondo es repetir el corazón de Cristo buen pastor en el acá y en el ahora de cada comunidad, ¿no? O sea, cómo hacemos para conectar con el latir de Jesús y ese latir que estuvo haciendo el bien en Galilea, vivirlo y hacerlo vibrar en el hoy de cada lugar, ¿no? Cuando eso es ser pastor, o repetir el corazón de Jesús buen pastor en cada época, ¿no?
ese corazón de Jesús buen pastor, que está expresado en los pastores, en los obispos y en los curas, y en las comunidades eclesiales. Todos los esfuerzos que hacemos, en el fondo, es para vivir, pensar, amar y actuar como Jesús viviría, pensaría, amaría y actuaría si hubiera estado acá y no en Galilea, ¿no? Uh-huh. Bien. Creemos en eso nosotros. Creemos que cada vez que abrimos la palabra, la Iglesia en su magisterio nos dice que la palabra ha sido inspirada por Dios a los autores inspirados, a los autores bíblicos, pero habla de la inspiración activa, ¿no? Que es cada vez que cada uno de nosotros, y nosotros en comunidad sobre todo, abrimos la palabra, el Espíritu vuelve a inspirarnos, ¿no? Y somos parte de ese círculo de inspiración que empezó en el momento histórico de cada uno de los libros de la Biblia, pero que se vuelve a cerrar en su círculo de interpretación cada vez que alguien la abre con la fe de la Iglesia y de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y contanos un poquito en tu camino, ¿cómo te hiciste amante de la palabra? ¿Cómo fue eso? En realidad, el primer impacto con la palabra, mío personal, es en una lección que en el Seminario Mayor de Córdoba, cuando yo estaba en tercero de filosofía, nos lleva al monasterio benedictino que hay en Córdoba, pasando San Agustín, en un lugar que se llama Calmayo, ya no está más ahí, y quien era su prior y después, el prior, Pedro Allende, que después falleció, nos hizo hacer una lección con el texto de La viuda pobre, en Marcos. Cambió para siempre mi abordaje de la palabra. Desde ahí en más, el resto de los años de seminario y en mis tareas pastorales pequeñas en las parroquias, siempre me enseñaron las comunidades a hacer lección. La lección es una oración personal de la Biblia, dicen los monjes, ¿no? Pero la colación sería el espacio común. Lo empecé a vivir con mucha pasión en todas las parroquias. Hasta ahí más intuitivo, si querés, y después de obispo, sin que mediara ni pedido ni nada, me mandó a estudiar Biblia a Buenos Aires. Así que mientras era párroco en Río Ceballos, me iba los lunes a la noche en un ómnibus clase turista a Devoto, llegaba a clase, estaba todo el martes, todo el miércoles a la noche me subía de nuevo al bondi y llegaba el jueves a la mañana de clase y después a la parroquia. Y ahí me terminó de enamorar un montón de profes buenísimos que tuve en la facultad, Briglia, Rainieri, también Gerardo Sodi. Unos curazos que tuve apasionados por Giustosi, que ya falleció también, un orionita que se dedicó a enseñarme y después me acompañó muchísimo con el método histórico crítico. Realmente he tenido curas pastores que también han sido biblistas, ¿no? Para mí eso ha sido fundamental, para que no terminara en entelequias bíblicas, pensando si la Yod, si la Kaf, si la Alfa, si la Omega, tenían que estar en su lugar de otro y que no tuvieran nada que ver con el pueblo, ¿no? Lo de Angelelli, uno oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Bien. Qué bueno, me hace repasar también dentro de tu estudio, nos hace repasar a nosotros, los que también vamos conociendo de a poquito. Acá con Juanpi le contábamos el otro día al obispo Mestre que estamos haciendo las diplomaturas también, y la verdad, Juanpi, vos contale, ¿a dónde estás vos? Yo estoy estudiando ahí en Mar del Plata, en la Escuela Universitaria de Teología. Y yo estoy con Verónica Talamé en la diplomatura del norte, del NOA. Así que... todos los estudios, al menos en los que yo conozco, ¿no? A Gabriel Alavero, tienen eso de estar bien situados, ¿no? O sea, de no perder que estamos animando estudios bíblicos, no para ser peritos en algún evangelio o en algún libro del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino gente que pueda tener que confrontar su vida, la de sus comunidades, la de sus grupos, con esta palabra. Entonces, que lo más interesante es, lo más lindo que tiene la Biblia, es una palabra tan contundente, la de Dios en la palabra, que nos hace crecer en una palabra humilde propia, llena de potenciales,
podría, sería, me parecería, porque al lado de la palabra de Dios, todas nuestras palabras suenan como tan limitadas que necesariamente nos hace crecer en humildad también, ¿no? Yo no conozco personas que se dediquen al estudio bíblico que después sea muy taxativo, muy terminante en sus consejos, en sus decisiones, porque justamente, como es el acompañar de un pueblo del pueblo de Dios, es una palabra sencilla, simple, misericordiosa sobre todo, ¿no? Entonces, un buen termómetro, más allá de que tiene que estudiar y sacar buenas notas en los trabajos, es esto de si yo he crecido en abusar el oído, en escuchar mucho, en atreverme solo de a rato y a veces a articular un consejo. Eso es muy lindo, y eso es propio de quien estudia la palabra, ¿no? Pensaba que bueno, que así como vos tuviste y nos contabas estos pastores de la palabra, digamos, que para vos fue tan importante, para nosotros también ustedes de alguna manera son muy importantes porque nos ayudan a crecer nosotros en este conocimiento, pero desde ese lugar que vos decís, no como peritos, sino como apasionados. Y entonces eso para nosotros es muy bueno, y en este momento el poder estar difundiendo lo que es la animación bíblica pastoral desde acá, la verdad es que ha sido para nosotros una bendición. Así que bueno. No, ¿sabes qué te digo? Esto sobre todo pensando en lo que están oyendo, ¿no? En esto de animarse a romper la distancia cultural, histórica, que nos parezca a veces entrevesada la palabra, con términos complejos, a dejar los libritos y dedicarse al libro, ¿no? O sea, a dedicarle más tiempo a la palabra. Digo, a veces hay libros lindísimos de meditación, que están buenísimos, pero estaría bueno hasta en eso buscar libros que me refieran a la palabra. Yo entre mis amigos, los que me he hecho en estos años, me parece que, por ejemplo, el Cardenal Martini, con la cantidad de libros que tiene, de lección, de exégesis sencillas, es un gran amigo para empezar, por ejemplo, aquellos que puedan ingeniarse y buscar sin infinidad, porque ha dado un montón de retiros, de charlas, eran famosos, una vez a la semana andaba en la Catedral de Milán una especie de lección, que después se han ido recopilando. Es muy, muy lindo buscar alguien, hacerse amigo de alguien, pero para que me lleve a las palabras, ¿no? En ese amigo que me la mastico un poquito al principio porque me cuesta digerirla, pero eso, ¿no? Eso por un lado, porque eso hace quizás a la lectura personal, a la oración personal. Y después ver cómo eso se puede convertir en una animación bíblica de la pastoral, primero porque nadie da lo que no tiene, primero porque es una experiencia vos de la palabra. Y después porque de a poquito se nos va configurando la mirada, el corazón, con esa palabra rezada, contemplada, ¿no? Bueno, te lo paso al Juanpi. Bueno, qué lindo lo que nos va compartiendo, ¿no? Y en esto que decía de que es dejar la animación bíblica, es dejar que la palabra lo atraviese todo, ¿no? Y lo que dijiste después, de que no se quede todo en lo intelectual, sino que pueda estar en contacto con el barro, con la tierra, ¿no? Y eso de Angelelli, de un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Ahora, ¿no? Que si vos pudieras poner la Biblia sobre el territorio concreto, ¿no? Donde vamos haciendo la experiencia de Dios también, ¿no? ¿Dónde nos llevarías a través de ella? Sí, yo cuando me decían de esta vez, decía, para nosotros la experiencia, y pensando un poquito ya se abre el sínodo sobre los sínodos, para nosotros, para mí, acá en la Patagonia, una experiencia muy concreta de animación bíblica, fue, quizás sin pensarlo, fue todo el itinerario de nuestro sínodo, ¿no? En nuestro sínodo podríamos haber llegado a conclusiones sociológicas. Bueno, ustedes saben que esta diócesis tiene un camino pastoral de 30 años, que ha ayudado mucho las estructuras de comunicación, de comunión, tiene mucha bajada con mensajeras, con manzanas bien articuladas, con zonas pastorales. Entonces es como muy fácil la capilaridad con todos los barrios, pero también podría ser una tentación llegar a armar solamente como conclusiones de encuestas porcentuales, todo ese tipo de cosas,
y de pronto en una curva de la construcción del sínodo, bueno, en toda la primera parte, en lo presinodal tuvo que ver mucho Fernando Croxato también, para generar las consultas, todo. Al menos en la parte que me tocaba a mí, que es cuando terminó la parte de las consultas en la reseña, empezó a la par a asomarse un modo de ir leyendo todo eso, que desde ahí hasta el documento sinodal tuvo todo un itinerario bíblico, ¿no? O sea, que no se limita a decir, bueno, a ver, le pongamos un texto, sino veamos qué texto corresponde a este momento que estamos viviendo y que ese texto lo tiñe a todo. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron las consultas, en un discernimiento del equipo que animaba el sínodo, salió ese texto del comienzo del Éxodo, en la zarza ardiente, y toda esa parte primera del sínodo terminó reflejada ahí, ¿no? En el he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto, he oído, he bajado y te envío, ¿no? Todas esas palabras tan lindas que tiene el texto de Éxodo, donde Yahvé Dios le dice a Moisés eso, ¿no? He visto, he oído, conozco, he bajado para hacerlo subir, yo te envío. Toda esa primera parte, de modo tal que terminó lo que antes eran, se decían de otro modo, terminaron llamándose los clamores del pueblo de Dios. Y toda esa parte del sínodo, por ejemplo, se llamó Conozco su sufrimiento. Entonces, la escucha de los clamores del pueblo nos hizo conocer los distintos sufrimientos. Eso fue una parte preciosa del sínodo, ¿no? Después de esos clamores, los volvimos a zarandear para que también Dios nos volviera a hablar, ¿no? Yo había pensado en estos momentos de... No sé ni cuánto tiempo tengo, pero... No, tranquilo. No, yo había pensado, por ejemplo, contarles un poquito de uno de los clamores, el texto que terminó saliendo, cómo decidió, y después proponer una de las canciones, ¿no? Pero ¿puede ser así o cómo les parece a ustedes? Sí, tranquilo. Desarrollarlo así y ahí vamos a la pausa que nosotros pusimos. Sí, ahora te llamamos a la pausa, no te preocupes. Vos seguí. Bueno, pues yo decía, primero el texto del Éxodo nos ordenó en esto de poder teologizar o hacer bíblico todo esto que habíamos recibido, que tenía más que ver con una encuesta o consultas al pueblo de Dios, que podían tirar hacia lo sociológico. El hecho de verlo desde el texto del Éxodo nos ordenó muchísimo, lo hizo religioso al evento, ¿no? Entonces cuando empezamos a armar, por ejemplo, salió los clamores referidos a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, a todo lo que pasaba. Y cuando se formuló uno de los clamores vinculados a ciudadanía, a las cosas barriales, apareció que el pueblo de Dios clama que no nos percibe involucrados en los grandes temas sociales, ¿no? Por ejemplo, la vida, las adicciones, los ancianos, las personas en situación de calle, los migrantes, la inseguridad. Inmediatamente al rezar con ese clamor apareció el texto de Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba de paz y me alojaron. Apareció muy fuerte. Y el texto terminó ordenando, eso es todo en el presínodo, el texto terminó ordenando toda esa dimensión de lo social, de lo caritativo, de ese texto. Ahí inmediatamente apareció también Evangelii Gaudium del Papa Francisco, distintos puntos, que también aportaron desde este clamor y de este Mateo 25 que nos hacía descubrir a ese tipo de gente, ¿no? El Papa dice en el 54, casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Fíjense, ¿no? O sea, lo que podía ser estrategia solamente para plantear acciones pastorales, lo bíblico, y ahí lo magisterial,
lo llenó de la pulpa del Evangelio, del corazón de Jesús. Y nos hizo empezar a descubrir desde ahí todo lo que era posible trabajar en cuanto a la ciudadanía a barrio, ¿no? Por eso yo pensaba para este primer momento la canción de Fonesa de Quienes hay que vieron pasar, que es propia de este texto. No sé si ustedes tienen antes alguna preguntita sobre esa parte, para amenizarlo con la canción también. No, lo único que le vamos a pedir al operador es que la última canción vaya ahora. Hacia la primera. Yo la mandé en orden. No, sí, el orden. Vos tenés razón. Y exactamente va a ser al revés. Y exactamente va a ser la tercera va a ser la primera, la segunda va a ser la segunda y la primera va a ser la... No, nosotros armamos distinto, pero no importa, no te preocupes. Bueno, vamos a escuchar entonces... ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién es el que vieron pasar? Muy bien. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su largo andar. Eras tú, Cristo, que llamaba. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por quiero verte delante? ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Bueno, seguimos con el padre Roberto Chovy Álvarez. ¿Cómo vas por ahora, Chovy? ¿Vamos bien? Bien, Bueno. bien, muy bien, muy bien. Yo digo, fíjense, ¿no? En esto de la animación bíblica de la pastoral,
cómo puede ir conectando distintas realidades para que confluyan en el corazón de Jesús buen pastor, ¿no? Digo, fíjense cómo a nosotros cuando las canciones tienen atrás alguien que ha rezado un texto bíblico y lo termina plasmando en una poesía, en una canción, cómo tiene un plus, ¿no? Cómo se nota que atrás hay una raíz que es más profunda y que fíjate cómo a cada uno de nosotros, de algún modo, cuando está eso atrás, es como un abismo que se nos abre, ¿no? Un espacio tan distinto, tan rico. Sí, a veces nos pasa que lo admiramos, esto que vos decís, ¿no? Admiramos en una canción, en el que fue inspirado, pero todos podemos llegar a eso. Digo, todos podemos escribir una canción, todos podemos cantar, todos podemos tener esa inspiración en la palabra, ¿no? Porque si no nos quedamos cantando las canciones de otros, digo yo, ¿no? Y que son bellísimas y inspiradísimas, pero que a veces obturan la posibilidad de que sea yo quien me inspire en el texto, me deje inspirar. Fíjate, si nosotros ahora, en vez de hablar de lo que estamos hablando, pasáramos a intentar hacer una reflexión sobre lo que significa la propia composición, el dejar que fluya en palabras escritas, sonoras, lo que rezamos, empezaríamos a hacer un discernimiento de la Biblia y decimos, a ver, empecemos por Miriam. Miriam cuando cruzan el mar, que hace esa canción tan preciosa que cantan todos y bailan todos. ¿Por qué está cantando Miriam? Miriam está cantando porque ha hecho experiencia del poder de Dios que la libera. Ha visto cómo el cierre de las historias de la esclavitud lo tienen a Dios como protagonista. Imagínense que hiciéramos una animación bíblica donde no solo descubrimos el lugar que tiene la música, la poesía, cuando alguien siente el poder de Dios que libera, sino que lo enfocáramos más y lo pensáramos en el mundo femenino. Entonces, bueno, a ver, busquemos las grandes mujeres de la Biblia, busquemos el canto de María, el Magnífica, el de Isabel, veamos algunas cositas así, o algunos de los cantos del Apocalipsis, y descubrimos líneas comunes que hacen a mujeres liberadas, con un proyecto propio, con un espacio donde se animan a cantar, a bailar y a hablar, expresando las maravillas de Dios, no dependiendo de la figura de un varón. No tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero eso es empezar a mirar la palabra de Dios desde la teología bíblica, si quieren, porque sería hacer un recorrido teológico, pero también desde su raíz pastoral. Porque nosotros a veces salimos corriendo atrás de procesos que hacen otros, supónganse el feminismo, o enfrentándonos a esos procesos tipo cruzada y combatiendo. En vez de decirles, a ver, Dios, vos de todo esto, ¿qué decís? ¿Qué tenés para opinar? Y si no, un lugar donde Dios va a opinar, va a ser en su palabra. Entonces, empezar por ahí, ver mujeres que cantan, que bailan, que componen, que sería un hermoso itinerario. O en general, si nos queremos meter en el tema de la mujer. Sí, bueno, mira, te voy a decir una cosa, padre, ya en las primeras preguntas ya hablaste de las últimas que teníamos para hacerte. Y ahora estás hablando de preguntas que también tenemos para hacerte. La que si queda tiempo, dice, si quedaba tiempo era esta la pregunta. Bueno, sigamos por ahí, total, yo la fe tengo misa, Raquel. Así que estoy acá a medio metro de la iglesia. No hay problema. Seguimos como ustedes quieran, ¿eh? Nos reímos con Juanpi porque ya nos pasó también, nos pasó con Verónica, nos pasó con Gerardo García Helder, que teníamos armado así como un itinerario de preguntas y en el hablar ustedes van respondiendo anticipadamente, pero está todo bien. Igual vamos a hacerte algunas preguntas al respecto sobre el tema mujer y demás. Bueno, volviendo un poquito a nuestro esquema, digamos. Cuando nosotros te pedimos algunas sugerencias, como hicimos con los 4, para ver por dónde caminábamos las entrevistas, vos hubo algo que nos llamó especialmente la atención cuando pusiste Biblia caminada.
Yo sé que está en lo que ya dijiste un montón sobre eso, pero llévanos un poquito a volar con eso, a ver. No, yo digo, sí lo he dicho en esto de no convertirnos en peritos de determinado texto bíblico, determinado libro dentro de la Biblia, sino caminar la Biblia. La Biblia es caminar. O sea, la Biblia es producto de un pueblo que camina, ¿no? O sea, es la construcción comunitaria que tiene como emergente un autor. O sea, hay alguien que escribió, hay alguien que terminó, pero el proceso de inspiración no empieza y termina en el autor inspirado. Ha habido una comunidad inspirada, ha habido una comunidad canónica, por ejemplo, que ha ido resguardando qué tradiciones eran realmente genuinas y cuáles no eran genuinas. Entonces, en ese proceso ha habido mucha tierra, ha habido mucho caminar. Entonces, como ha nacido, se ha plasmado así, y ha tenido como último autor al autor que le cierra la escritura, que clausura el momento de escribir, como ha tenido eso, todo eso está acompañado de camino. Entonces, cuando nosotros queremos abstraer los libros, sacar conclusiones terminantes y categóricas para algún tema que nos preocupa, no la estamos dejando caminar. Entonces, la Biblia caminada supone la Biblia con tierra, la Biblia que se deja confrontar constantemente por lo que pasa. Así que hoy justo el oficio de lectura, que solemos hacer, habla de esto de no se pueden crear verdades nuevas, pero sí se descubren nuevos pliegos, ¿no? A mí, una de las cosas más lindas que descubrí con Giustosi fue eso de que la palabra de Dios tiene infinidad de pliegos, y que cada generación, cada comunidad, cada persona que la lee desde la fe de la Iglesia puede desplegar un nuevo pliego, y que la Biblia, cada uno de nosotros, cuando le da una interpretación, hace una clausura de sentido, se llama así, ¿no? Le clausura el sentido para mí, o para nosotros como grupo humano, pero yo no puedo clausurar el sentido que Dios le ha dado, porque la Biblia se llama polisémica, ¿sí? Tiene un montón de sentidos que se van abriendo, y eso es lo precioso y desafiante de la Biblia. Cada uno, cada generación, cada grupo, le va a ir encontrando por su profundidad, porque en el fondo es todo palabra humana, pero también es todo palabra de Dios. Entonces, le va a ir, el corazón y la inteligencia de Dios es inabarcable. Entonces, cada uno y cada generación le va a ir descubriendo nuevos pliegos. Pero eso pensar que estoy abriendo un pliego de esta palabra que no estaba abierto. Tan lindo como eso es, para no caer en la soberbia o en el orgullo, no es que lo estoy abriendo yo solo. El Espíritu lo abre conmigo en primer lugar, y nunca se abre solo, es la comunidad entera la que lo abre. Yo pienso, nosotros hemos tenido en el siglo XX todos papas santos, en el medio de estructuras que hoy descubrimos que a veces no son tan santas, pero nos han regalado papas santos. Y uno percibe en el modo de interpretar algunos textos bíblicos de Benedicto, de Juan Pablo, de Francisco, cómo han ido acompañando una iglesia que abría un nuevo pliego. Eso es muy bonito, y aparte todo esto es como desafiante. Uno podría, para mí siempre el texto de la parábola del sembrador ha sido muy señor en esto, de decir, una parte cayó en tal lado y una en el buen camino, en buena tierra. Siempre parte del decir de Dios cae en buena tierra, aunque no se desperdicie. Bueno, esa parte que cae en buena tierra, en una cultura, en un momento histórico, en un país, en una parroquia, ese pedacito que cae en buena tierra da 30, 60 y 100 por uno. Nosotros somos siempre un poquito buena tierra, en el corazón humano, en todo el corazón humano. Y después en el corazón de nuestras comunidades, aunque a veces la comunidad esté atravesada, aunque a veces mi corazón o mi familia esté cruzado o lo sienta seco, Dios todos los días sale a sembrar. Si Dios todos los días sale a sembrar su palabra, todos los días hay un pedacito de mí que está dispuesto a ser fecundo. Y eso es precioso. Hermoso lo que estás diciendo, porque me quedé pensando en esto de desplegar los pliegos, ¿no? Animarnos a desplegar en comunidad. Qué hermoso para las comunidades, porque cada comunidad tiene también su realidad, su propia identidad, digamos, su propia idiosincrasia local, ¿no? Nosotros acá
en la diócesis no somos los mismos los que estamos en Neuquén que los que viven en el sur, que los que viven en el norte. Entonces cada uno puede abrir esos pliegos en comunidad, ¿no? Qué hermoso lo que decís. Bien. Uno piensa en nuestra Patagonia, que tiene algunas zonitas con más agua, más regada y con tierra más fecunda, y tanta tierra más estéril o más dificultosa. No es lo mismo leer esta parábola acá que leerla yo en Córdoba, en plena pampa húmeda. Exactamente, ¿no? Tal cual. Y todo lo que cuesta que crezca el pasto, que hacer compost para que una partecita de esa tierra arcillosa se vuelva tierra negra, todo eso debe incidir en la lectura de la Biblia, por supuesto, ¿no? Ahí va el Juanpi con algo específico de esto. Entonces, justo que hablaste de la tierra y del agua, no, acá en la Patagonia tenemos mucho, ¿no? De la creación que Dios nos fue regalando, ¿no? Agua, tierra, y mucho que produce también, ¿no? Pero también hay mucha ambición de riquezas locales y extranjeras, ¿no? Y que buscan matar esa creación, como la minería, el fracking. Muchos lugares hay sequía como consecuencia de esto, ¿no? Los ríos contaminados. Entonces, ¿hay alguna pista que nos puedas dar de cómo encarar la animación bíblica para estos espacios pastorales específicos? Qué buena pregunta, no pasa en el aire, me tendría que estudiar, porque esas cosas se estudian también. Pero no, yo digo, a ver, podríamos pensar juntos en algunas cosas que hagan como ir atravesando la palabra y decir, en el principio el texto del Génesis, qué lugar ocupa lo que siempre... Mira, uno podría relacionar Génesis, Laudato Si, algunas cositas de Fratelli Tutti también sobre esto, sobre todo Laudato Si, ¿no? Sobre la diferencia entre lo que siempre hemos creído que teníamos que doblegar al mundo o dominar al mundo, lo que es servirse del mundo a ser parte de ese mundo, ¿no? El Papa lo desarrolla desde los textos bíblicos, precioso. Eso podría ser una muy linda pista para hacer una animación bíblica de la pastoral. Después también, por ejemplo, me parece a mí, hay algunos salmos. Fíjense en toda la parte de Ezequiel, cuando el agua que sale del templo lo va haciendo todo fecundo en el medio de la aridez, ¿no? Hasta sanear las aguas en el mar. También podríamos rezar mucho ese texto para ver qué pista nos da. Lo que uno no puede hacer es, desde el tema, buscar una justificación bíblica. Entonces, bueno, voy a buscar un salmo donde el Señor destruya a todos los que hacen. Entonces busco ese salmo y ya con eso le doy para que tengan y guarden cualquiera que se dedique a los problemas. Eso sería manipular la palabra, ¿no? O sea, el tema es decir, cómo para empezar a reflexionar sobre estos temas, yo bebo de la palabra de Dios para descubrir hasta qué punto la palabra de Dios ha pensado en el mundo natural como un mundo en el que el hombre se puede servir, pero no doblegarlo, no manipularlo, hasta qué punto el mundo natural no es solo para una generación, sino para todos. Entonces, bueno, voy buscando textos, no que me justifiquen la formulación que yo ya hice, sino que sea el origen de mi formulación. Para mí el desafío está ahí, porque si no seguimos buscando textos que justifiquen, por ejemplo, nuestro conceptos o modelos de familia, o nuestros conceptos o modelos que tiene una comunidad. Entonces agarramos, bueno, me parece que es al revés, en el hoy. ¿Qué vamos descubriendo en la palabra? Y a veces son textos que no tienen nada que ver en sí mismo con el tema que estábamos pensando. Miren, yo suelo hacer un trabajo sin que se den cuenta, con los novios, lo hacía cuando casaba más, cuando era cura párroco, ¿no? Les pedía a los novios que iban a casar que ellos eligieran un texto bíblico. Les daba alguna pista, no de número, agarre por ejemplo San Lucas desde el capítulo 4 hasta el final. Y elijan un texto no que tenga que ver con el matrimonio, sino que tenga que ver con ustedes. Y con ustedes significa lo que ustedes sueñan como proyecto de familia, cosa que en 20 años, cuando se lo cuenten a sus hijos, sus hijos dirán, se nos rompe este texto. A nosotros, como familia, transpiramos este texto. Ven que mucho más que pensar el texto de Corintios 13 o de la indisolubilidad del matrimonio en Mateo o en Marcos. Que a veces caemos ahí. Cuando los novios traían los textos,
y los compartíamos y los rezábamos juntos y de ahí sacamos pistas, yo me daba cuenta que habían sido genuinos en buscar textos que correspondían a lo que ellos soñaban. Y a medida que uno aumentaba el poder adquisitivo de los novios solían elegir, por ejemplo, el abandono de la providencia. Si tenían más posibilidades económicas, varios eligen esto de mire a los lirios del campo, como diciendo, el ahogo que vivimos en nuestros contextos nos hacen vivir pendientes del ganar, del conquistar, del tener, y necesitamos como familia hacer algo diferente. Precioso, ¿eh? Hermoso. Generaban un proyecto de familia desde un texto bíblico que no tenía que ver directamente con el matrimonio. A veces nosotros la Biblia la usamos para justificar lo que ya hemos decidido o lo que ya pensamos. Y no es así la animación bíblica. La bíblica es cuando abrimos la palabra, no como bibliomancia, no a ver qué nos quiere decir yo y la abrimos en cualquier lado, sino usando las neuronas, vamos buscando textos, elegimos entre varios algunos, decidimos por otro, nos vamos poniendo de acuerdo, y cuando emerge uno, el Espíritu nos dice que es más o menos lo que Dios nos está pidiendo, después lo exprimimos al texto, le sacamos jugo. Y de ese jugo empiezan a hacer las preguntas, las opciones, las líneas. Eso es animar bíblicamente, ¿no? Te vamos a pedir qué tema querés ahora. Se nos está yendo... Bueno, yo como segunda había elegido porque en nuestro sínodo, cuando el otro clamor, que fue referido a las opciones pastorales, y que de las opciones pastorales empezó a salir como muy fuerte, porque el clamor, lo voy a decir rápido, así no tardé mucho tiempo, el clamor de las opciones pastorales dice, estamos muy metidos cada uno en nuestros trabajos y no hacemos opción por pequeñas comunidades, con la palabra en el centro, con la Eucaristía. Y el texto que salió fue el de la multiplicación de los panes, como muy fuerte, denle ustedes de comer, y ahí en un pedacito de un texto del Evangelio Gaudium salía que hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios a mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes, sino en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los tiene libre de paz, el Evangelio Gaudium 89. Y al mismo tiempo que los convoque a la comunión y a la fecundidad misionera, terminaron engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. La canción que vamos a escuchar, que también es de Pones, con otro autor, creo que es Casaldáliga, el dueño de la letra, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando la mesa, cuando el pan compartido, no se vive solo de la piedad, aunque también de la piedad, sino con un compromiso de grito de denle ustedes de comer. Bien. Entonces escuchamos Mi cuerpo es comida, que es letra de don Pedro Casaldáliga y música de Cristóbal Fones. ¿Está bien? Esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia,
fraterna y subversiva Eucaristía. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Hermoso tema. Vamos a ir como cerrando, Padre Chovy, considerando que además a las 6 celebrás, vamos a ir cerrando un poquito. Yo especialmente te quería preguntar por el tema de las mujeres justamente, y ante la violencia de género, si vos nos ayudás hoy con tu mirada a buscar una mujer bíblica en particular. Hola, ¿no, ¿se te habrá cortado? Hola, hola. Bueno, vamos a esperar ahí está. Se nos perdió el Padre Obispo Chovy. Pero bueno, reconectamos. Ahora reconectamos. Estábamos con Juanpi viendo que nos quedaban algunas preguntas y bueno, y nos dan ganas también de aplicar estas entrevistas, ¿no es cierto?, a algún otro formato, poder hacer algún Zoom tanto con el Padre Chovy como con el Padre Gabriel, con Verónica, con Gerardo, ¿no? Y algunos otros que pudiéramos sumar. Estaría bueno plantear algunas no entrevistas, sino charlas, ¿no? En Zoom. Sí, unas compartidas que permitan también el intercambio. Claro. Está de nuevo el Padre Chovy. Ahí estamos. No, te decíamos que bueno, que vamos a tener que ir cerrando por tema de horario, pero bueno. Y nos quedan cosas. De todas maneras, nosotros vemos que en el recorrido que vos fuiste haciendo está el marco de todo lo que queríamos ir preguntándote, así que está fenómeno como venimos hasta ahora. Así para cerrar, decíamos, ante el drama, digamos, de la violencia de género, y pensando un poco en el sentido que vos hablabas de las mujeres también antes, decíamos, ¿qué mujer bíblica tenemos hoy para mirar en estos contextos? Yo creo que hay muchas. Yo en mis estudios no finalizados siempre me he atendido más a los evangelios que al resto. Así me surgen más mujeres del Nuevo Testamento, pero digo, desde empezando por la suegra de Pedro, Mateo Camacho, que es un gran filólogo, dice que Marcos en ese texto le da tanta entidad a la fiebre de esta mujer, que no está hablando de una fiebre física, porque de hecho casi que le hace una ceremonia de exorcismo Jesús, que está hablando de una mujer postergada, ¿sí?, al fondo, el último orejón del tarro en su casa y todo lo demás, donde Jesús la levanta, y el texto termina diciendo, se puso a servirlos, que es el mismo expresión que usa al final diciendo unas mujeres que los servían desde el principio. Verónica tiene algunos textos sobre las mujeres este año preciosos, Verónica Talame me refiero, y en uno de ellos dice esto de la mujer convertida en seguidor, en apóstol, y en mujeres que desde el principio lo siguieron y dejaron sus casas. Es un escándalo para la época. Y a Jesús no le tiembla el pulso de poner al mismo nivel discipular a estas mujeres que lo siguen, lo sirven, están con ellos,
en todo el itinerario. Desde esa mujer hasta aquella que veíamos en el encuentro de catequesis en San Julián, que rompe el frasco de perfume en la cabeza, en la casa de Simón el leproso. Hay infinidad de mujeres que muestran un proceso contracultural del cristianismo, y en eso a mí me parece que nosotros tenemos que crecer en seguridad, que no, para hacer comparado y no más el proceso oriental vinculado al mundo musulmán y el proceso occidental vinculado al cristianismo, y ver el abismo, ¿no? En los roles femeninos. Yo voy a decir en criollo cosas a mí que no me charlan en determinados grupos, o la ideología de género, al querer ponernos en oscurantistas, cuando Occidente ha visto brillar espacios femeninos, y en eso tiene muchísimo que ver el cristianismo, y tiene que ver el proceso iniciado con Jesús también, ¿no? Me parece que todo el Nuevo Testamento, desde las mujeres que están al lado de Pablo, pero sobre todo aquellas con las que se encuentra Jesús, la hemorroísa, la hija de Jairo, la mujer encorvada, la viuda de Naín, la sirofenicia. Hay personajes deliciosos que van desplegando, y fíjense que a lo mejor en otro momento no abríamos ese pliego y solo nos fijábamos desde la perspectiva de Jesús y del milagro. Hoy el pliego que miramos es hacer la exégesis y el momento teológico con corazón de mujer. Entonces descubrir cómo una soncera como esta de la mujer encorvada que la levanta y la hace mirar el horizonte. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en la sumisión de la mujer la expresión física de mirar al suelo? No hacía falta tener una enfermedad, La mujer miraba al suelo, y la mujer servía mirando al suelo. Nosotros tenemos hasta hoy en determinados contextos de vida religiosa eso. Jesús te hace mirar adelante con todo lo que significa la mirada de frente, la mirada fija, la mirada en el horizonte, la esperanza. Es un texto precioso para hacer eso. El texto de la hemorroísa, cuando hace un itinerario entre que ella siente que está sanada, y al final, después de haber hablado con Jesús, que se va salvada, no solo sanada, es un itinerario precioso para trabajar en cuanto a los roles femeninos. No alcanza con que la mujer lo sienta interiormente. Hay que devolverle la palabra, se tiene que poder expresar, tiene que poder decirlo y salir salvada de la opresión. Y con esto podríamos tener 100 ejemplos, ¿no? Te iba a decir que me haces pensar, pero no lo vamos a poder desarrollar ahora, en cuando Jesús se agacha y escribe en el suelo, eso que quizá nunca sabremos que habrá escrito, ¿no? Ahí en el suelo ante la que querían apedrear, ¿no? Claro, por ejemplo, algunos dicen que escribe el nombre de todo eso viejo que tiene enfrente. Como en el Antiguo Testamento dice: ¿ves los impíos? Sus nombres son como escritos en la arena. Se vuelan y desaparecen, ¿no? Algunos dicen que es eso, ¿no? Diciendo, esto que se hacen los gallitos, esto que tienen algo para decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué nombre recuerda el mundo hoy? El recuerdo el nombre de esa mujer, ¿no? No de esos viejos. No, y digo que él se agacha y mira al suelo de la misma manera que tendría que estar la mujer mirando el piso, ¿no? Es decir, que la acompaña. Bueno, Padre Chovi, nosotros encantados y felices de haberte tenido con nosotros. Estamos acá, ya estamos pensando en hacer algunas otras propuestas para más adelante que tengan que ver con la animación bíblica pastoral. Y bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, gracias Chovi por compartir, y bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando también, y a los que han compartido, a los 4, ¿no? Que han compartido como alguna iluminación y casi siempre alguna pista que en alguna cosa puede estar en común, pero siempre algo que invita a más, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo bendiga, me voy a misa. Muy bien. Queda como última canción La Herida, que no sé si la van a poner o no, la ponen después. Y nos regalás la bendición, Padre. Bueno, Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Dios, que quiere hablarnos, provocar en nosotros una respuesta gozosa, esperanzada, los envía en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Chovi. Chao, chao. Hasta muy pronto. Chao, chao.
Escuchamos La herida entonces. Al de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará 1000 huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Bueno, nos despedimos con Juanpi, con todos los oyentes, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Tuvimos el gusto de hacer 4 entrevistas en este ciclo Misionando la Palabra. ¿Y qué vamos a hacer el próximo miércoles, Juanpi? Vamos a compartir como una síntesis de lo que fuimos compartiendo con estas personas, ¿no? Con Vero, Gerardo, Gabriel y bueno, Chovi hoy. Y bueno, una síntesis que nos va también como a ayudar a ir cerrando este ciclo, ¿no? Y como va a decir la canción al final, que la pueden buscar, esta canción La herida, dice, ¿no? Que el Evangelio sea ahora nuestra tierra, ¿no? Que en la palabra, como decía también Chovi, ¿no? Que la dejemos atravesar todo, ¿no? Bien, los esperamos entonces el próximo miércoles a las 17 para hacer esta síntesis. Nos gustaría quizá que en este miércoles se animen a llamarnos, a hacer alguna pregunta, ¿sí? Así que bueno, a ver si podemos interactuar con la audiencia un poquito más. Les mandamos un cariño enorme, muchas bendiciones y un hermoso fin de semana largo para todos y todas. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, Daniel. En el principio existía la palabra era Dios y estaba junto a Dios. La palabra era la luz que ilumina a todo hombre, luz que brilla en las tinieblas y que no la vencerá. La palabra era la vida y por ella se hizo todo, porque todo cuanto existe para ella se creó. La palabra era la luz verdadera que ilumina. La palabra vino al mundo, pero él no la conoció. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y su gloria Transmite LRG 314, Radio Divina Providencia, FM 97.3 MHz, con estudios en calle Primeros Pinos 265, en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de la capital de Neuquén, Patagonia, Argentina.